La historia de Israel en el desierto es una historia muy trágica. Mientras Moisés está en la montaña tenebrosa, en una nube densa de fuego y relámpagos, el pueblo observa impacientemente. Este anciano de más de ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 500. Más de 80 años. Es que desde tu perspectiva se ve diferente las cosas. Más de 80 años subió a esa montaña y entró en esa densa nube. Pasaron los días, pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y no se tenían noticias de este anciano. Todo el pueblo estaba acampando ¿dónde? Al pie de la montaña. No tenían comunicación con él, ¿sí? No tenían WhatsApp, ¿sí? No les podía decir, no, todavía sigo aquí, ¿sí? Todavía ocupado, no tenía Facebook, no tenía cómo avisarles que todavía seguía teniendo un encuentro con Dios. Yo imagino que el pueblo pasaron los días, pasaron las semanas y empezaron a preguntarse, ¿qué tal que se haya muerto? Al fin y al cabo es tan anciano. ¿Qué tal que ya no regrese? ¿Qué tal que todo fuera una ilusión? Interesante imagen de lo que pasa en muchos cuando ya se cansan de esperar el retorno de Jesucristo. ¿Qué tal que ya no baje del monte porque está muerto? ¿Y ahora qué hacemos? Empezó a decir el pueblo. Solos en el desierto, después de que Moisés fue el que, con mano poderosa, por medio de Dios por medio de Moisés, perdón, los sacó de Egipto. Han pasado más de 4 semanas y no se sabe nada de este anciano. Todo el pueblo empieza a especular. Este mismo Israel, que hace un mes había dicho a una sola voz que haría todo lo que Dios había dicho. Y no lo había dicho ni una sola vez únicamente, ni dos, sino que 3 veces hizo el juramento de que haremos todo lo que Dios ha dicho. Ese mismo Israel estaba dispuesto ahora a dudar de todo. ¿Les ha pasado? ¿Se pueden identificar? En un momento han hecho promesas a Dios, en un momento dicen que están dispuestos a morir por Jesús, si fuera necesario, pero cuando las cosas no pasan a nuestra manera y en nuestros tiempos, olvidamos la paciencia y podemos desfallecer en nuestra fe. No habían pasado ni 40 días. Y ya Israel, el mismo Israel que había jurado hasta dar su vida por Dios en 3 ocasiones, o sea que era un juramento sobre juramento sobre juramento, de guardar todo lo que Dios había dicho. No habían pasado ni un mes y ya estaba dudando de todo. ¿Qué pensaría Abraham, el ancestro de ellos, que pasó 24 años esperando que el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho? Dios le dio una promesa y se la cumplió 24 años después. Y aquí ellos no podían esperar ni siquiera 2 meses. Y nosotros que somos parte de ¿qué? Del Israel espiritual, ¿cómo está nuestra paciencia? ¿Sí? Con las promesas que Dios ha hecho. En el monte, yo quiero que lo puedan imaginar, en el monte está Moisés. Está recibiendo el diseño del tabernáculo, ese espectacular diseño del que hablamos en la última sesión, y que es tan solo una representación de Jesucristo, una representación del verdadero tabernáculo que es Jesucristo y su cuerpo que es. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? ¿Cuál? La iglesia, muy bien. Lo dicen dudando, no duden. Que somos tú y yo. Nos muestra ese camino de madurez, ese camino al lugar santísimo del que hablamos la vez pasada, de pasar del atrio al lugar santísimo, etcétera. Y aquí Moisés está recibiendo todo ese diseño. Yo quiero que lo puedan ver, un anciano de 80 años en medio de una densa oscuridad, recibiendo todo un diseño para que Dios more en medio de ellos. Y abajo Israel, el pueblo, la amada, en medio de la cual el amado quiere morar, en medio de la cual Dios quiere habitar, no es capaz ni de esperar 2 meses. Es así como los israelitas empiezan a murmurar y hacen una comitiva y van hasta donde está Aarón. Y en Éxodo 32:1 está lo que le dicen a Aarón. Le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado.
Ni 2 meses habían pasado y ya estaban pidiendo otros dioses, otras estatuas, otros ídolos a los cuales adorar. Cuando Moisés había descendido con anterioridad en la montaña, ya Dios les había dado los 10 mandamientos. Y ellos ya habían dicho que cumplirían y harían todo lo que Dios había mandado. Moisés bajaría más adelante con las tablas escritas por Dios mismo, pero aún así ellos ya habían aceptado la ley, ya habían aceptado los 10 mandamientos. Y en 3 ocasiones habían dicho, haremos todo. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20, Éxodo 20, del 1 en adelante. ¿Quién lo quiere buscar y leer? ¿Lo tienes ahí? Y abrió Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni trabajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es el primer mandamiento? Sí, no van a tener otros dioses, no se van a hacer ni estatuas ni nada por ese estilo. ¿Mm? No van a tener otros ídolos a los cuales adorar. Y ahí tenemos al pueblo, frente a Aarón. ¿Mm? ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Haznos una estatua, ¿Mm? Haznos un ídolo. Y es exactamente lo que Dios les había dicho de primeras que no fueran a hacer. Y lo mejor de todo es que Dios no se los había dicho una sola vez, sino que en Éxodo 20, versículo 22 y 23, vuelve y les dice, ustedes han visto, hablando Dios, que yo les he hablado desde el cielo. No se van a hacer dioses de plata, ni los van a fabricar dioses de oro. Segunda vez que se los recuerda. Y después de esas cosas Moisés regresó, al pueblo les contó todas esas cosas, escribieron todo lo que Dios había dicho, leyeron todo lo que Dios había dicho, o sea que volvieron y leyeron, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera, no te harás estatua, no te harás todo esto. Y el pueblo a una sola voz, en Éxodo 24:3, dijo, cumpliremos todas las palabras que el Señor ha hablado. ¿Qué dijeron? Cumpliremos. ¿Qué dijeron? A ver, todos una voz, cumpliremos. Cumpliremos. Y Moisés escribió todas las palabras, hicieron sacrificios y nos continúa diciendo, tomó el rollo, o sea Moisés donde había escrito, y volvió y lo proclamó a oídos del pueblo. Y de nuevo dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Señor habló, en Éxodo 24:7. Esto pasó en ese momento, ¿sí? Unas semanas atrás. Y he aquí ahora, en nuestro tiempo presente en la historia que estamos contando, todo el pueblo está frente a Aarón y no han pasado ni 40 días y ya no están dispuestos ni a obedecer ni a cumplir lo que Dios había hablado. Estaban dispuestos a quebrantar el primer mandamiento al pedir que les hicieran dioses de oro, estatuas, justo lo que Dios les había prohibido y en lo cual había hecho más énfasis. El amor de Dios es tan hermoso, Él no repite las cosas por ser cansón, sino porque nos conoce y quiere evitarnos problemas. Él sabía que Israel en Egipto había tenido muchos dioses, mucha idolatría, y por eso es lo que más le repite, porque sabe que es propensa a caer en eso. Moisés estaba recibiendo el diseño de la morada de Dios, una revelación, una sombra de su anhelo para la humanidad, con el fin de habitar en medio de su casa, de sus hijos y de su amada. Y mientras tanto, sus impacientes niños están ya cansados y sin fe, totalmente ajenos de la paciencia que demostró su padre Abraham, y le piden a Aarón que les haga dioses de oro, que los acompañen.
Están al lado de una montaña donde hay nubes, relámpagos sobrenaturales, pero les importa 5. Así pasa muchas veces. Podemos estar al pie de la presencia misma de Dios, pero estar tan concentrados en nosotros mismos y nuestros anhelos egoístas, que aunque estando vivos, pareciéramos que estuviéramos muertos, porque no oímos, no vemos y no entendemos. Y aquí lo malo no es tan solo lo que el pueblo pide, pero que el propio hermano de Moisés, Aarón, quien lo acompañó todo el tiempo en liberar a este pueblo de Egipto, y quien Dios mismo iba a constituir como sumo sacerdote sobre el tabernáculo, ese mismo Aarón le sigue la cuerda, por temor tal vez por su propia duda, y ese mismo Aarón, el hermano de Moisés, les dice al pueblo, listo, tráiganme todos sus anillos, todo lo que tengan de oro. Y ¿saben algo? Dios nos sorprende de maneras misteriosas y nos muestra su gracia, porque Él escoge a un pueblo, a este pueblo, a pesar de, no gracias a. Dile al que está a tu lado, Dios escogió a pesar de, no gracias a. A pesar de tus defectos, no gracias a tus logros. Así que el pueblo celebró por un momento, porque Aarón había aceptado, les iba a hacer la estatua. Todos celebraron, todos fueron a sus casas a buscar oro, pendientes, anillos, aquellas joyas que llevaban escondidas, aquellos tesoros que tenían guardados. Ahora, los israelitas en Egipto, ¿qué eran? Esclavos, muy bien. ¿De dónde sacaron el oro? Cuando salieron de Egipto, los egipcios les dieron oro. Fue gracias a Dios que tenían esos recursos. Y aquí estaban utilizando los mismos recursos que Dios les había dado para darle la espalda. Así pasa cuando utilizamos nuestros talentos dados por Dios para avanzar las tinieblas y no el reino de luz. Los israelitas corren a las tiendas, buscan su oro y lo traen de vuelta a Aarón. Así se arma un alboroto mientras traen el oro para hacer el becerro. Por su parte, Aarón organiza todo para encender el fuego intenso en el cual fundir el oro. Porque no fue como encendamos una velita y fundamos, ¿sí? Echemos el oro ahí, sale un becerro de un momento para otro. Hubo todo un proceso, toda una intención, hubo toda una planeación, hubo un trabajo duro por parte de todo el pueblo. La temperatura adecuada, hubo todo un tiempo. Como una sola familia, recuerdos de la Torre de Babel. Pero ¿qué tiene de malo? Lo importante es que las personas estén unidas, no importa bajo qué parámetro. Fue un asunto consciente el elaborar el ídolo y quebrantar así el primer mandamiento. Yo me pregunto si en todo ese tiempo, cuando irían a llevar el oro, ¿será que ninguno pensó, oigan, este es el oro que tenemos porque Dios nos sacó de Egipto? Este es el oro que nos dieron, parte de una recompensa que dio Dios porque nos sacaron de Egipto. O sea, si no fuera por Él no estaríamos aquí, no tendríamos estas riquezas. No, yo me pregunto si alguno no miraría a la montaña y diría, ¿qué estamos haciendo? ¿No caerían en cuenta? Y para colmo de males, y como mi esposa les mencionó en el tema de Venciendo el Mundo, esta estatua no era cualquier estatua, era un dios a la fertilidad. Y fuera de eso también asociado con la misma naturaleza. Y los cultos orientales antiguos a los dioses de la fertilidad incluían toda clase de actos sexuales públicos. Pero fuera de eso el toro nos habla de fuerza y de naturaleza. Estaban rindiendo culto a su propia fuerza, a la naturaleza como la que los sacó de Egipto, a las circunstancias, al azar. Para topar su tradición con el amado, una vez que el becerro está listo, todos exclaman, este es tu Dios, Éxodo 32:8. Este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Los mismos labios que habían jurado cumplir y obedecer a Dios, ahora se llenan para decir que esta estatua es su Dios, quebrantando el primer mandamiento y en un solo acto traicionando a aquel que verdaderamente los había sacado de Egipto, aquel que le había hecho la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Aarón se levantó y recorrió el campamento
pregonando, Éxodo 32:5, mañana será fiesta al Señor. Mientras tanto, miren a Moisés, está en el monte, está recibiendo el diseño del tabernáculo, que fue lo que hablamos la sesión anterior. Moisés recibe 2 tablas de piedra recién salidas de ser escritas por Dios. Moisés las recibe con temor y temblor. Llega la noche y en el campamento todos se van a sus tiendas. Pasan las horas, la temperatura del desierto desciende. Todos duermen durante la noche hasta que el sol se levanta sobre el horizonte. Las personas del campamento se levantan. Y la Biblia ahí hace énfasis. Nunca habían madrugado como ese día. Y la Biblia hace el énfasis de que se levantaron temprano. O sea que no era algo que ellos hicieran comúnmente. Pero en este día en que iban a celebrar la fiesta a una estatua, a un dios falso, fue el día que decidieron levantarse temprano. Todos llevaron ofrendas y animales para sacrificar delante del becerro, donde para colmo de males Aarón había levantado un altar de piedras delante del becerro. Y ahí delante del becerro y sobre el altar sacrificaron toda clase de animales, establecieron un banquete, quemaron esos animales, comieron, bebieron. Pero no solo eso, conforme iban avanzando las horas, conforme el licor fue aumentando, así se entregaron a toda clase de pasiones unos con otros, sin importar si estaban o no casados, si eran esposos o no. Comenzó toda una orgía en el campamento. Esa palabra que dice ahí en Éxodo, que se pusieron alegres, es una manera de traducirlo muy bonito, ¿sí? Muy diplomático. La pueden buscar en hebreo, que significa ponerse alegre. Mientras tanto, en el monte, Moisés admira las tablas. Todo el diseño que Dios le ha entregado ha sido tan espectacular ese tiempo para él, tan sublime. El diseño de Dios para el hombre es maravilloso. Ese tabernáculo cuyo diseño Moisés recibe es una muestra del diseño celestial. La voz de Dios irrumpe de repente. La cara de Moisés se transforma de ese gozo a una sincera preocupación mientras Dios le dice, en Éxodo 32 del 7 al 8, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Se ha qué? Corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. ¿Cuánto había pasado en tiempo? ¿Años? No han pasado ni 2 meses. Yo imagino el dolor en las palabras, la voz del Creador. Recordemos que no hay dónde esconderse de la presencia de Dios, porque Hechos 17:28 nos dice, en Él somos, en Él vivimos y existimos. Aún en nuestro peor momento, en nuestro peor pecado, en nuestro momento más bajo, seguimos estando en Él, porque todo está en Él. Así que Dios continúa hablándole a Moisés. Moisés sigue con cara de incredulidad, en shock, en impacto. Dios le dice, Éxodo 32:8, han hecho un becerro y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Dios sí ve y Dios sí escucha. Dile al que está al lado, Dios sí ve y sí escucha. Él ve y escucha absolutamente todo lo que tú haces y dejas de hacer, aunque tú no lo veas. Él sí te ve porque en Él somos, nos movemos y existimos. Es imposible esconderse de su presencia. Él sí ve y está pendiente. Como dijo Agar en el desierto, tú eres el Dios que ve. Ahora, creemos que Dios no ve. Él vio lo que hicimos, bueno y malo. Él ve lo que haces y en misterio de misterios, Él ya vio lo que tú vas a hacer. Él vio tu más oscuro momento y aún así te llamó. Pero si pueden percibir el dolor en las palabras, si ven el dolor de Dios, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la amada Israel en 3 ocasiones juró que lo obedecería y haría todo, cumpliría y obedecería en 3 ocasiones distintas. Y aquí no ha pasado ni 1 mes y medio, ya están quebrantando el primer mandamiento y muchos más en un solo momento. Y en vez de dar gracias a Dios porque los había sacado, le atribuyen a otras cosas lo que pasó, a una estatua que acaban de hacer ellos mismos. Y a veces nos puede pasar eso en nuestro caminar cristiano. En un principio nos pasa algo y decimos, wow, fue gracias a Dios.
Y luego decimos, no, pues de pronto fueron las circunstancias. No, fui yo. No, sí, definitivamente es que yo fui el que lo logré. No, fue las circunstancias. Si no hubiera sido por esta persona, no hubiera acontecido, etcétera, etcétera. Fue producto del azar. Y le damos gloria a otras cosas aparte de Dios. Así que todo lo que aconteció en el campamento, para bien o para mal, todo lo vio Dios. Aquel que rescató a Israel y la libertó, cuya amada juró en 3 ocasiones guardar su ley, he aquí le quebranta, aquí la quebranta, la destruye prácticamente, y el corazón del amado palpita con fuerza. Y escuchen lo siguiente que le dice a Moisés, Éxodo 32 del 9 al 10. Yo he visto a este pueblo y es un pueblo duro, de dura cerviz. Déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Hagamos reset, borrón y cuenta nueva. Destruyamos al pueblo y haré contigo lo que hice con Abraham. Voy a empezar de ceros contigo. Es el dolor del amado al ver a su amada adulterar en el mismo lugar donde hace 4 semanas había prometido hacer todo lo que él dijera. Los ojos de Moisés se abren, su cabeza se sacude y Moisés dice en Éxodo 32 del 11 al 12, Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Si haces esto, los egipcios van a decir, los sacó para hacerles el mal, para matarlos, para exterminarlos en los montes de sobre la faz de la tierra. Te ruego por favor que te devuelvas del ardor de tu ira y que no hagas el daño que has dicho que harás a tu pueblo. Moisés intercede por el pueblo, así como Jesús intercede por nosotros, como Él media por nosotros. Y la imagen es hermosa y nos muestra por qué Dios está dispuesto a comenzar de nuevo con Moisés. ¿Se ha sido en el corazón de Moisés? Tiene la oportunidad de ser único, tiene la oportunidad de comenzar de nuevo una historia con Dios, tiene la oportunidad de quitarse a ese pueblo de encima, ese pueblo que le ha dado problemas, por el cual le tocó establecer a otras 70 personas que le ayudaran a guiarlo. Tiene la oportunidad de comenzar de ceros y no la toma. Tiene la oportunidad de tomar un camino fácil, pero no lo toma. Por el contrario, intercede por el pueblo. Y ese es el corazón que nosotros debemos de tener, ¿sí? Por aquellas personas que nosotros consideramos tienen necesidad de más de Dios. No condenarlos, no juzgarlos, no decir, sí, Señor, que se abra la tierra y los mate. Sino decir, no, Señor, no hagas esto. Sino buscar su misericordia. Moisés le ruega a Dios hasta que él accede y decide enviar a Moisés de vuelta. Moisés toma sus cosas, quiero que lo puedan ver, toma las tablas, se dispone a descender del monte, comienza a bajar con Josué. Josué era un joven que siempre estaba a su lado, le acompañaba en todo momento. Al continuar bajando, escuchan un ruido como de celebración. Josué creyó que eran sonidos de guerra. Le dice a Moisés, Dios mío, algo está pasando en el campamento. Parece que están celebrando, ¿será que hubo una batalla? Y Moisés lo corrige, muy enojado, muy alterado, su corazón late como el corazón de Dios al escuchar, ¿sí?, todos los cantos, toda la alegría de la amada en medio de su adulterio. Moisés le dice con dolor en Éxodo 32, 18, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, son voces de canto y de celebración. Al bajar y ver el desorden del pueblo en el campamento, el becerro de oro, quiero que lo puedan ver, el altar lleno de sangre. Imaginen la escena, o sea, está el becerro de oro, está con sangre derramada, ¿sí?, delante de él. Está todo el banquete que hicieron. Están, ¿sí?, los que no están borrachos están dando toda clase de pasiones, ¿sí? Está toda una degeneración en el pueblo. Yo imagino que la escena corre en cámara lenta. Sí, imagino que Moisés escucha casi que su propio corazón. Como si su corazón latiera lentamente, procesando y procesando todas las imágenes, la risa, los gritos, los cantos, la sangre, el sexo, el desorden total. Moisés queda atónito, queda asqueado por el comportamiento del pueblo. Y aquí tiene en su mano, ¿qué? Las tablas escritas por Dios, ¿cierto? Donde está la ley.
¿Y qué dice el primer mandamiento? ¿Cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? No levantarás estatuas, no te arrodillarás ante ellos, etc. Y yo me lo imagino a él, mirando la tabla, mirando el becerro. Yo me lo imagino que cuando él estuvo en el monte e intercedió por el pueblo, pues él no vio lo que estaba pasando. Entonces él dijo, no debe ser tan grave. Y ahora lo veía en vivo, me imagino el shock. Vuelve y lee las tablas, dice, no te harás imagen, mira el becerro. No las adorarás ni las servirás, mira el altar, mira la sangre. El tiempo se detiene por un momento, Moisés en un momento toma las tablas que Dios le dio, las arroja al pie del monte, me imagino la ira, la indignación, toda clase de sentimientos, incluso las lágrimas, al sentirse impotente, con tanta rabia que lo lleva a llorar. ¿Cuántos aquí han llorado de la rabia? Muy bien. Las tablas vuelan por el aire en cámara lenta, imaginen la escena, golpean las rocas al pie del monte y al hacerlo se desbaratan en pedazos. He ahí el pacto de Dios con Israel, y esa era una representación de lo que ya había ocurrido. Israel con sus acciones era como si estuviera destruyendo el pacto, despedazándolo sin importarle nada. Eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas, despedaza lo que Dios nos ha dado, la instrucción que Dios nos ha dado, la ley que Dios nos ha dado. Todo acontece de una manera muy rápida. Moisés baja junto con Josué, destruye el becerro de oro, y es un acto que tampoco fue como que, la Biblia nos dice, y destruyó el becerro, sí, es un solo versículo, pero tú no destruyes un becerro de oro, sí, de N cantidad de kilogramos, tumbándolo. ¿Cuántos saben que el oro no lo tumbas y se quiebra? Hubo todo un acto, sí, de destruirlo. Hubo mucha pasión en ese acto. Me imagino que se acerca a Aarón, a su hermano. Él sabe que fue el que lo hizo porque es el experto en fundición en el campamento. Me imagino que lo sacude, me imagino que discuten. Toda la escena pasa y el pueblo no se da ni por enterado. Continúan, ¿sí?, en lo que están haciendo. Moisés se levanta a la entrada del campamento indignado y en Éxodo 32:26 dice, el que esté por el Señor, venga a mí. En ese momento toda la familia de descendientes de Leví, uno de los hijos de Israel, se acerca a Moisés. La tribu de Leví fue la única que se guardó y respondió al llamado de Moisés en ese momento. Ahora recordemos lo que habíamos leído en ocasiones anteriores. Dios quería hacerlos una nación de ¿qué? ¿Se acuerdan la palabra? Una nación de sacerdotes. ¿Una nación de qué? Sacerdotes. O sea, ¿una qué? Nación. Eso involucraba a ¿quiénes? A todos. Pero por sus propias malas acciones, ellos son los que se alejan del propósito de Dios para ellos y para sus vidas. El anhelo de Dios era hacer a toda la nación sacerdotes y que todos se encargaran del tabernáculo y del sacerdocio. Pero después de esto, por causa de este evento de traición y de adulterio, donde solo la tribu de Leví respondió al llamado que hizo Moisés, por solo ese acto la tribu de Leví sería la encargada luego del tabernáculo y de todo el oficio sacerdotal. Aunque no era el ideal divino, ¿cierto? El que decía, quiero una nación de ¿qué? Sacerdotes. Por este acto de tradición, ellos mismos se perdieron de eso y Leví, por haber sido fiel, fue constituida para el sacerdocio, pero no era el ideal divino. Las propias decisiones de ellos los alejaron de ese destino. Y es lo hermoso de la libertad que nos da Dios. Dios nos da la libertad aún de alejarnos de nuestro propósito. Dios nos da la libertad incluso de perdernos de nuestro llamado y nuestro destino. Fue lo que pasó en Edén. Dios le dio la libertad al hombre y le dio una libertad tan verdadera que tenía la libertad incluso de perderse de su propio destino, de su propio llamado. Las propias decisiones del pueblo lo alejarían de ese destino completo y maravilloso. Todo es por gracia, pero somos nosotros mismos y no Dios quienes con nuestras acciones cerramos las puertas de oportunidad que se abren y nos alejamos de nuestro propósito, nuestro llamado y nuestro destino. Cada mala acción, cada mala decisión tiene una consecuencia y nos lleva a quedarnos cortos de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Además,
Parte de la formación como hijos, ¿qué es? La disciplina que ejerce Dios. Solo los hijos son formados y disciplinados por el Padre. Los que no son formados ni disciplinados no son hijos. Son desconocidos, son bastardos. Cuando tú tienes un hijo, tú lo formas y tú lo disciplinas. Tú no vas a disciplinar y a formar al hijo del vecino. ¿Uno forma a quién? A sus hijos. Así es con Dios. Dios forma y disciplina a sus hijos. No los va a dejar que hagan lo que quieran. Nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que alcancemos nuestro máximo potencial en Cristo Jesús. Pero todo es un proceso, y como ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, y somos nosotros los que decidimos si avanzamos en el proceso, nos estancamos o retrocedemos. Muchas más cosas acontecen en ese episodio, lo podemos leer más adelante, lo pueden leer en sus casas. El caso es que quiero que avancemos en el tiempo. Pasa todo ese episodio bochornoso, muchas cosas pasan. Hay una purga en medio del pueblo. Pasan los días y Dios llama a Moisés y le dice, Éxodo 33 del 1 al 3. Le dice Dios a Moisés, quiero que subas tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, y quiero que los lleves a la tierra que le juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a enviar un ángel delante de ti, y voy a echar fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, a todos los que habitan ahí. Sube a esta tierra que emana leche y miel, porque yo no voy a subir en medio de ti. Oh Israel, no sea que te destruyan el camino porque eres un pueblo duro, de dura cerviz. Dios iba a prometer, Dios iba a cumplir lo que había prometido, ¿cierto? ¿Qué le había prometido a Abraham? Que le iba a dar, ¿qué? La tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando lo lleva y le dice, toda esa tierra que ven tus ojos, ¿cierto? La daré a ti y a quién y a tu descendencia. ¿Y se acuerdan que cuando hizo el pacto con Abraham, él cumplió las dos partes? O sea, él se encargó de caminar la mitad del camino para decir, voy a cumplir mi parte, y caminó la otra mitad para decir, voy a cumplir tu parte. O sea que a pesar de la infidelidad de Israel, él había prometido darles la tierra y se las iba a entregar. Al escuchar Moisés que Dios iba a cumplir su parte, pero que no iba a estar con ellos, se entristece. Al ver que no van a gozar de su presencia en medio de ellos, o sea, el tabernáculo, el diseño, todo, ya no iba a ser. Dios le estaba diciendo, ya no va a haber presencia mía, no vamos a tener el tabernáculo en la mitad del pueblo, no los voy a acompañar, voy a guiarlos de lejos, no sea que vuelvan a embarrarla y acabe con ustedes. Y todo por guardarlos de su propia desobediencia. Y es trágico, pero también es un panorama muy hermoso. A veces Dios pareciera que se esconde, pero es por nuestro bien, para protegernos y guardarnos. Aunque solo es en apariencia que se esconde, porque en Él somos, vivimos y existimos. Y somos su templo. Moisés va al pueblo, quiero que lo puedan ver, les cuenta todas las palabras. Todos quedan tristes, en shock. Muchos lloraron. Gracias. Hicieron duelo, no se pusieron más ropas alegres sino vestimentas oscuras. Dios le había dado a Moisés un diseño para el tabernáculo, para morar en medio de ellos. Porque recuerdan cuál fue el propósito con el que Dios sacó a Israel de Egipto, que leímos la semana pasada. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Ese era el propósito original. Pero ellos no quisieron. Sus acciones hablaron más fuerte que las 3 promesas que habían hecho con sus palabras. Otra vez, sus acciones hablaron más fuerte que las 3 promesas que habían hecho con sus palabras. Dile que está a tu lado, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Y así nos pasa muchas veces, Podemos decir que amamos a Dios, pero nuestras acciones no respaldan nuestras palabras y quedan como huecas, producto de una religión vacía y sin sentido. Es vivir una mentira. Si no vivimos lo que creemos,
somos hipócritas. ¿Mm? Así de sencillo. O sea, si yo no vivo lo que creo, si yo no vivo lo que yo digo con mis palabras, estoy viviendo una hipocresía. ¿Mm? Ahora, ya no se llevaría a cabo el proyecto del tabernáculo, el pueblo llora amargamente, pero hay algo aquí muy interesante. La presencia de Dios siempre, 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 siempre trae santidad. Es una consecuencia natural. Y es por eso que Hebreos nos insta a perseguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esto fue algo que Israel vivió de manera muy gráfica. Y si esto fue con aquello que era copia, ¿cierto? Una representación de la realidad, del tabernáculo verdadero. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero? ¿Quién? Nosotros, muy bien, nosotros. Si esto pasó con lo que era sombra de lo que es la verdadera el verdadero lugar de la presencia de Dios que somos tú y yo, ¿qué será acaso con nosotros? O sea, si con lo que era una representación Dios fue tan radical, ¿crees que a Él no le importa lo que tú haces o dejas de hacer con tu vida? Porque Él no se fija en eso. Si con lo que era una sombra, una representación, fue tan radical, ¿qué será con aquello que es el verdadero templo y a lo cual todas las sombras apuntaban? ¿Creen que a Él no le importa nuestra desobediencia? ¿Creen que a Él no le importa lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, las decisiones que tomamos? Si con lo que era tan solo una sombra, una copia de lo verdadero fue tan radical, ¿ustedes creen que con lo verdadero que es nuestras propias vidas, Él va a dejar que se haga algo al azar? ¿Que hagamos lo que se nos dé la gana? Porque supuestamente estamos bajo la gracia, porque supuestamente Dios no se fija en eso. El Dios falso de oro que el hombre moderno ha construido no se fija en esas cosas. Pero el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el Dios del universo en el cual somos, nos movemos y existimos, en nada se parece a ese pseudo Dios que han inventado muchos. Como Pablo mismo dijo, la gracia de Dios no es pretexto para pecar. No es pretexto para que hagamos lo que se nos dé la gana. Si Dios no dejó al azar lo que era una sombra, una copia, una representación, ¿va a dejar que con tu vida tú hagas lo que se te dé la gana porque es tu vida? Y yo hago lo que quiera con mi vida. Pues aquí hay un flash informativo para todos nosotros, que ya lo hemos escuchado antes, pero igual vale la pena repetirlo. Cuando Jesús te llamó a seguirlo, Él te dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Por eso tu vida ya no es tu vida, es de Él. Así es que eres su casa, su hijo y su amada. Como Pablo dijo en Romanos 14:8, si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos, por tanto ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Una vida divina es aquella que vive en pos de los anhelos eternos de Dios. Si sigues viviendo para ti mismo, aún estás en el atrio. Si sigues viviendo únicamente en pos de otros, aún no has entrado al lugar santísimo. Tan solo cuando te levantas por encima de ti mismo y por encima de los demás para ver los anhelos de Dios, los anhelos eternos de Dios y participar de su historia y a su manera, es que estás habitando en ese maravilloso y santísimo lugar, como hablamos la semana pasada. Tú en Él y Él en ti. Eres uno con Dios cuando Él está dirigiendo la casa y decide lo que pasa con su familia, que somos tú y yo. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Qué te motiva cada día? Tus palabras, tus reacciones, tu sinceridad, tu manera de tratar a la familia, tus reacciones demuestran cómo vas en ese proceso de formación, de maduración y de crecimiento. Lo cual no está mal, hay un proceso, ¿cierto? Los hijos maduros no se hacen en microondas, no se hacen de la noche a la mañana. Sí, hay un proceso, hay un proceso. Es un proceso que puede tardar años, pero lo importante de los procesos
¿Y cuántos lo saben? Es estar avanzando. Lo importante de los procesos es estar ¿qué? Avanzando. No retroceder, estar mejorando. No somos de los que retroceden para perdición. Imaginen una persona ya madura y decir, estoy en el proceso de dejar de utilizar pañal. Y ya tiene 25 años. Ustedes dirían que está en el proceso, que se estancó en algún punto del camino. De 25 años y diciendo, estoy en el proceso de dejar, ¿sí?, de utilizar pañal. Estoy en el proceso de no mojar más la cama. Etcétera, etcétera. Lo importante de los procesos es estar ¿qué? Avanzando. Muy bien. Ahora, si no reconocemos nuestra condición, podemos vivir engañados, creyéndonos muy maduros, pero con pañal. Así viven muchos que confunden el conocimiento mental con la realidad espiritual. Dile al que está a tu lado, el que tú conozcas algo no quiere decir que lo estés viviendo. Y otra frase para que le digas, tú solo sabes lo que vives. Tú solo sabes lo que vives. Tú solo sabes lo que vives. Y yo ruego, o sea, en serio que ruego con todo mi ser y con todas mis fuerzas, que no vivan engañados nunca, chicos. Creyendo ser maduros, continúen haciendo cosas de niños. Porque yo lo he vivido, lo he pasado, he estado cegado y engañado. Y uno se cree muy maduro y que se las sabe todas. Pero tú solo sabes lo que vives, punto. Puedes tener acá el disco duro lleno de información, pero si no vives nada de eso, no sabes nada. Tú solo sabes lo que vives. Tú solo sabes lo que vives. Ahora, recordemos, lo malo no es estar mal, lo malo no es saber que se está mal, o aún peor, saber que se está mal y no hacer nada al respecto. Lo peor que puede pasar con una enfermedad en el cuerpo de uno es no saber que se tiene. Lo peor que puede pasar con un cáncer en el cuerpo de uno es no saber que se tiene. Porque si se detecta a tiempo, ¿qué se hace? ¿Cierto? Se puede extirpar, se puede cancelar, pero si hace metástasis y yo no me di cuenta, ya estoy al otro lado, a punto de dormir. Entonces lo malo no es estar mal, lo malo es no saber que se está mal, o aún peor, si me entero que tengo el cáncer y no hago nada al respecto, eso es aún peor. Así que el pueblo continúa en el desierto, continúan en duelo, pero ¿por qué están tan tristes? O sea, Dios ya dijo que iba a enviar el ángel que les iba a dar la tierra, les dijo, adiós, que te vaya bien, ¿cierto? Les dijo, les voy a dar todo lo que les prometí, pero no voy a ir con ustedes, ¿sí? Se pueden allá establecer, la tierra va a fluir leche y miel, va a ser lo máximo, todas las promesas que les había dado se las voy a cumplir, pero yo no voy a estar con ustedes, que les vaya bien, voy a enviar un ángel, o sea, un mensajero, ¿sí? Que los acompañe hasta la entrada y los ayude a llegar allá, establecerse, ¿sí? Que tengas tu casa, tu familia, tu trabajo, tu estudio, lo que anhelas tanto, anhelas, te lo voy a dar, sí, eso por lo que has orado tanto te lo voy a dar, pero yo no voy a estar contigo. ¿Por qué les duele tanto? ¿Cuántos de aquí no creemos que seríamos felices si Dios nos diera todo lo que hemos orado? ¿Por qué les dolió tanto? O sea, Dios les estaba diciendo, miren, a pesar de que me traicionaron, les voy a dar todo, pero yo no voy a ir con ustedes, pero les voy a dar todo, ¿sí? Lo que has orado, te lo voy a dar, ¿sí? Eso que quieres sacar adelante, te lo voy a dar, ese proyecto, te lo voy a dar, ¿sí? Te voy a dar eso por lo que has orado, te lo voy a dar, pero no voy a ir con ustedes. ¿Por qué al pueblo le duele tanto eso?
Se iban a obtener todo lo que habían pedido, todo lo que habían esperado. ¿Por qué les duele que Dios no vaya con ellos? Igual van a obtener lo que... ¿Por qué? Si yo tengo todo el mundo y no tengo a Dios, no tengo nada. Es preferible el desierto con presencia de Dios que la tierra prometida sin ella. Porque aún el paraíso más codiciable es hueco y vacío si Él no está en medio nuestro. Podemos llegar a la cima, podemos ganar todo el mundo y darnos cuenta de que estamos solos y vacíos. Así ocurre con muchas personas. Creen que cuando ya obtengan todas las cosas van a ser felices. Y ahí se dan cuenta de que no. Una casa sin presencia no es nada. Un hijo sin padre es huérfano. Una esposa sin su esposo está sola, vacía, triste. Es como si se repitiera la historia de Edén, cuando la humanidad le da la espalda a Dios y a sus anhelos eternos, para seguir en pos de sí misma y de sus anhelos egoístas. Así que pasan los días, no hay tabernáculo de la presencia de Dios con Israel. En medio de esa situación desoladora, donde Dios ya no iría más con ellos, Moisés tomaría una tienda, cualquiera en medio del campamento. Recuerden que ellos acampaban en tiendas, ¿no? ¿Sí? Tienda. Él toma una tienda cualquiera en medio del campamento, la saca afuera a una distancia prudente y la establece ahí. Imaginen la escena. Es una escena hermosa porque el campamento está en cierto lugar, ¿sí? Al lado del monte. Imaginen a unos 100, 200, 300 metros del campamento, una tienda en medio de la nada. Y realmente no es diferente a todas las tiendas. O sea, si todas las tiendas del campamento son cafés, imaginen una tiendita solita café, ¿sí? A unos 100 metros, 200 metros del campamento. Y es una tienda nada más. Miren la escena. La tienda fuera en medio de la nada. Y Moisés se levanta del campamento, del medio del mismo, y comienza a caminar en dirección del campamento para salir de la tienda, para salir del campamento hacia la tienda, perdón. Y todos empiezan a mirarlo, todos se levantan y se asoman para ver cómo Moisés se dirige hacia la tienda. Moisés se aleja cada vez más del campamento camino a esa tienda. Todos observan a Moisés, detrás de él siempre va Josué, sí, está ahí siempre pegado, quien no se despegaría de su lado, hasta que Moisés entra en esa pequeña e insignificante tienda. Moisés ingresa en la tienda y apenas lo hace, una nube como una columna que acompañaba todo el tiempo al pueblo desciende, como un torbellino, como un tornado, y se forma en cuestión de segundos, y desciende con gran poder a la entrada de esa insignificante tienda. Y al hacerlo, la pequeña e insignificante tienda, que era como todas las demás del campamento, ya no era pequeña ni insignificante, porque la presencia misma de Dios entraba en esa tienda, y nos dice en Éxodo que hablaba Moisés con Dios como quien habla con un amigo, cara a cara. Y en el campamento, al ver esa columna descender con tal fuerza, las personas caían de rodillas, otras se postraban por completo en el suelo, otras alzaban sus manos al cielo, todos adoraban desde donde estaban. Es la consecuencia natural de la presencia misma de Dios. Moisés hablaría en esa tienda insignificante con Dios, como quien habla con su amigo. Ahí pasaría horas en la presencia misma de Dios. Y por esas pocas horas, esa insignificante tienda se convertiría en el único templo sobre la faz de la tierra que en ese momento albergaba la presencia misma de Dios. Por unas pocas horas, esa pequeña tienda se convertía en el centro mismo del universo, mientras ángeles, principados y potestades temblarían al saber que Dios estaba en medio de los hombres una vez más. Era el centro porque era el lugar donde Dios hacía manifiesta su presencia. Ningún lugar parece mayor cosa hasta que es tocado por la presencia misma de Dios. Ninguna vida parece la mayor cosa hasta que es tocada por Dios mismo. Moisés retornaría al campamento. Afuera de la tienda siempre que estaría Josué. En esta ocasión Josué no acompañaría a Moisés, sino que se quedaría siempre al lado de esa tienda. Una hermosa imagen de cómo nosotros no debemos seguir a los hombres de Dios, sino al Dios
de los hombres. Josué se quedaría en aquel insignificante lugar, buscando, aguardando y anhelando la presencia misma de Dios. Una figura hermosa de Jesús, quien por encima de todas anhelaba hacer la voluntad del Padre, aún por encima de su propia vida, de sus propios anhelos y deseos, y pudo decir, no se haga como yo quiero, sino como tú. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios había dicho que no iría más con ellos, ¿recuerdan? Que les daría todo, las promesas, sí, les voy a cumplir, les voy a dar la tierra, les voy a dar todo, voy a enviar un ángel para que se encargue de ayudarles a entrar allá, pero yo no voy más con ustedes. Lo que Moisés haría todos los días al ir a ese insignificante lugar era hablar con Dios e intentar convencerlo de que su presencia era todo lo que ellos querían y todo lo que necesitaban. Moisés no quería avanzar un solo metro, ni tampoco el pueblo, si Dios no iba con ellos. Porque reconocían que es preferible el desierto con la presencia de Dios que la tierra prometida sin ella. El anhelo eterno de Dios es morar en medio del hombre, pero el hombre con sus decisiones es el que cae corto de tan alto llamado. Yo me imagino al pueblo mirando, expectante, aguardando. Y yo me imagino cuando Moisés regresaba, todos a preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Qué dijo Dios? ¿Sí? ¿Va a acompañarnos o no nos va a acompañar? Y Moisés, y todos, y así, día tras día. Por su parte, José se quedaría fuera del campamento en aquel insignificante lugar. Ese insignificante lugar fue el primer lugar hecho por el hombre donde la nube de Dios descendería para hablar con el hombre. El privilegio que luego tendría el tabernáculo y más adelante el templo de Salomón con toda su riqueza y esplendor. He aquí una insignificante tienda como todas las demás, tenía el privilegio de hospedar al Creador de cada uno de los materiales que la componían. Esa tienda solitaria en medio del desierto, la más común de todas, sin lino, sin oro, sin plata, sin nada especial, sin nada que la haga destacar de las demás, una tienda más, sola y abandonada en medio de la nada. Y es en esa tienda que Moisés tuvo la experiencia de hablar con Dios como quien habla con un amigo, cara a cara. Ni siquiera en el templo ni en el tabernáculo podría haber tal grado de comunión de los hombres con Dios. Esta tienda nos representa a ti y a mí. Cualquiera que nos ve en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en la calle, mientras caminamos, mientras esperamos el bus, mientras nos espichan en Transmilenio, aguardando la fila en un banco, cocinando algo en nuestro hogar, leyendo en un parque, corriendo a escondernos de la lluvia en un día de invierno. Somos una vida más con sus problemas y demás. Pero pocos saben que a esta vida, que a ojos de otros pareciera ordinaria e insignificante, en realidad Dios la ha visto, la ha llamado y la ha escogido para albergar su propia presencia. Es como que tenemos un enorme tesoro de la presencia misma de Dios en un envase terrenal. Y aquel insignificante lugar, como se ve mientras camina por la calle, es la morada misma del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y en aquel insignificante lugar, por pura gracia, Dios ha decidido hacer manifiesta su presencia y tener comunión con los hombres cara a cara. Y fue en aquel insignificante lugar, en medio de una comunión íntima con Dios, que Dios un día dijo, está bien, te prometo que iré contigo. Y le prometió a Moisés que sí, que la presencia los acompañaría, que él iría con ellos, que iría en medio de ellos. Ese fue un día de celebración para el pueblo. Cuando Moisés regresó, y como todas las veces le preguntaron, ¿qué dijo? Sí, sí, todos celebraron, sí, como no habían celebrado antes, se quitaron, sí, la ropa de luto, celebraron moderadamente esta vez, como debía ser, sí, con gozo. Ese insignificante lugar vio la presencia y la misericordia de Dios manifestarse y se convirtió en un sitio de buenas nuevas para todos alrededor. Así debe ser tu vida y mi vida. Así es cuando ese insignificante lugar, cuando este insignificante lugar se llena de la gloria de Dios. Nuestras vidas se convierten en buenas nuevas para otros y un lugar donde los hombres pueden encontrar a Dios cara a cara al interactuar contigo. Tú eres esa maravillosa tienda que no es ostentosa, sino que es sencilla y humilde. Pero dentro de sí tiene la presencia misma del Señor del universo. Y Él ha hallado un lugar acogedor.
en el cual encontrarse con los hombres cara a cara y transformar sus destinos para siempre. Tú eres el lugar de encuentro con Dios. Y no estoy hablando solamente de que tú te encuentres con Dios. Me refiero a que más allá de eso, tú eres aquel lugar donde otros tienen la oportunidad de tener un encuentro con Dios cara a cara. Éxodo nos dice que Moisés le colocó a esa insignificante tienda el nombre de la tienda de reunión, porque cualquiera que quisiera podría ir a encontrarse con Dios. Ese es Jesús y ese eres tú. Es la comisión que como iglesia se nos ha delegado. Somos ahora el lugar de encuentro con Dios. Por eso tú no tienes que llevar a las personas al pastor, ¿sí?, a tus amigos a un seminario en especial para que conozcan a Dios. Lo único que tú debes hacer es dejar de huir de tu llamado, de tu propósito y de tu destino, dejar de esconderte bajo una montaña de excusas y abrir esa preciosa tienda que es tu propia vida para permitir que por medio de ella los hombres y mujeres que te rodean tengan un encuentro con Dios cara a cara. Cada interacción que tienes con alguien es la oportunidad para que esa persona tenga un encuentro con Dios por medio de tus actitudes, tus reacciones, tu carácter. Nosotros siempre buscamos externamente lo que Dios ya ha colocado en nuestro interior. Buscamos crear toda una atmósfera artificial en la cual Dios pueda moverse. Buscamos la música adecuada en la cual Dios pueda moverse. Sí, buscamos el ambiente adecuado en el cual Dios pueda moverse. Todas las cosas externas para hacer la atmósfera adecuada para Dios, para que Él pueda estar en medio de nosotros. Y resulta que Él ya ha provisto la atmósfera adecuada. Él ha provisto, sí, aquel lugar donde Él se siente más a gusto. Y ese lugar somos tú y yo. Esa es la atmósfera adecuada para la presencia de Dios. Tu vida, mi vida. Así que hay una invitación, que dejemos de huir, de escondernos, deja de buscar a Dios en lo lejano, en lo externo, como si estuviera lejos de nosotros. Y te invito a que abramos nuestros ojos a la realidad de que somos el lugar de encuentro con Dios. O sea, tú eres el lugar de la presencia de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el lugar donde otros pueden encontrar a Dios cara a cara. Sea en la fila del banco, esperando el bus, al reír, al hablar con los amigos, en una salida familiar. Tú eres el lugar para que habite Dios en medio de ellos. Y tú eres el lugar de encuentro con Dios para cada persona que cruza tu vida. Tú eres el lugar de reunión donde cada persona tiene la oportunidad y el privilegio de ver al Creador cara a cara, de recibir buenas noticias para su alma, una palabra de guía, de dirección, de ánimo. Tú eres la respuesta a la necesidad que hay a tu alrededor. Tú no debes buscar, ¿sí?, quiero estar en tu presencia, Señor, ¿sí? Porque Él ha dicho, yo estoy en ti, porque tú eres templo del Espíritu de Dios. Y a veces incluso esas oraciones son tan egoístas porque nos enfocamos es en nosotros. Sí, quiero más, quiero más, quiero más. Y Dios nos dice, tú eres el lugar de reunión para yo reunirme con otros cara a cara, para que more yo en medio de ellos. Deja de mirarte a ti mismo, mira la realidad de lo que tú eres y lo que tú tienes, y permite que yo actúe por medio tuyo. Tú eres ese maravilloso lugar de reunión donde se restaura la intimidad de la comunión con Dios. Ese es tu diseño, tu llamado y tu destino. Toda persona que cruce tu camino debe tener una reunión con Dios y ver su vida transformada. Cuando donde tú podrías decir mentiras, dices la verdad a pesar de que te pueda costar tu imagen. Cuando puedes escaparte a escondidas de tus padres, decides obedecerles a pesar de. Cuando tienes la oportunidad de copiar un examen, decides no hacerlo así saques la menor nota. Donde podrías colocarte en la fila del Transmilenio y colarte, porque todos lo hacen, tú decides esperar, porque el amor por los demás te guía y no el egoísmo. Cuando alguien necesita ayuda en la calle para cargar algo, para empujar un carro, o porque se le cayó algo, tú corres a ayudarles, etcétera, etcétera. Por eso es que a muchos de ustedes las personas los buscan, y muchos han experimentado aquí esto, de que de repente personas, compañeros los buscan y les empiezan a contar sus problemas. Y ustedes quedan como, ¿por qué me cuenta esto a mí?
y es porque se acercan a ti no solamente por ti, sino por quien está en ti. Y aquel que habita en ti es notorio a otros y atrae a otros. No puedes esconder la luz que hay en ti. A veces te buscan para pedirte consejo, para que ores por ellos. No sé si alguno de ustedes les han dicho la frase, ora por mí porque a usted sí lo escucha Dios. Cosas así. Pero también, la otra cara de la moneda, el hecho de que seas ese lugar de encuentro con Dios, que parece insignificante, pero donde Dios ha decidido habitar, hay algunos que te rechazan y te tratan mal, que buscan hacerte el mal, hacerte la zancadilla, porque en el fondo hay un tema que se mueve detrás, y es que no te están rechazando a ti, sino a Él. No están en contra de ti, sino de lo que tú tienes, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es lo que se mueve detrás. Tú eres el lugar de encuentro con Dios, como Jesús lo es, Dios en medio nuestro. Por eso no todos te aceptan, porque a Él también lo rechazaron en su momento. Y si al Señor de la gloria lo rechazaron y lo menospreciaron y lo mataron, ¿se te hace extraño que a ti y a mí, que seguimos sus pisadas, no nos vean todos como una monedita de oro? Pero igual, para todas las personas, nos traten bien o nos traten mal, debemos siempre tener la misma actitud. No recriminarles, no juzgarles. La actitud que tuvo Jesucristo en la cruz, la actitud que tuvo Esteban mientras era apedreado hasta morir, de poder decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos de nosotros cuando alguien nos hiere hemos orado por esa persona? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿O cuántos hemos corrido a decir, uy Dios, y que les vaya bien mal, y cómo me pueden hacer esto a mí? Pero yo que soy hijo tuyo y soy tu casa, y ¿cómo se atreven a meterse con un hijo de Dios? Rambo, saca la bazooka, usa falda larga. Y empezamos ahí a guerrear en contra de las personas, cuando Dios nos ha dicho, ese no es el diseño que Él nos ha mostrado. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te hirieron? Sí, a Jesús también. No te atacan a ti, están atacando a la morada misma de Dios, al santuario de Dios. E independientemente de tus circunstancias, tú eres aquel lugar de reunión con Dios. Y si Él no los condena, mucho menos puedes hacerlo tú. ¿Alguno aquí alguna vez se ha sentido insignificante? Como que, ¿sí? Como tan pequeño, tan en medio de, ¿sí?, de un mundo tan grande, como de tantas cosas, se ha sentido pequeño, insignificante, como una carpa en la mitad de un desierto, sucia, abandonada, sola, una más, sin rumbo ni dirección. Pues no lo eres, porque aún en ese insignificante lugar a Dios le plació hacer su morada y manifestar su misma presencia. Por eso tu vida vale y vale más que el oro, vale más que la plata. Tu vida no es para nada insignificante ante los ojos de aquel que hasta su propia vida derramó por ti, para darte propósito, significado, sentido. Es mi oración que tú te apropies de esa realidad, de que tú eres el lugar de la presencia de Dios, que tú eres el lugar de reunión con Dios. Tú eres el lugar de reunión donde Dios se reúne con cada una de las personas que cruzan tu camino. Tú eres la morada de Dios para morar Él en medio de ellos. ¿Cuál va a ser tu respuesta a tan alto llamado? ¿Cuál va a ser tu respuesta a tan alto llamado? Es chévere cuando la persona me busca para pedirme consejo y la puedo aconsejar. Es chévere cuando vienen y me piden oración. No es tan chévere cuando me critican y hablan mal de mí. Ahí yo quiero que ese torbellino se convierta en ese torbellino de fuego y consuma toda la maldad. ¿Cómo vas a responder a tan alto llamado de ser el lugar de encuentro con Dios? De ser el lugar donde Dios se encuentre con otros, de ser el lugar donde Dios se encuentre con tu mamá, con tu papá. ¿Cómo vas a responder al hecho de que tú eres el lugar de encuentro con Dios y tu papá y tu mamá deberían encontrarse con Dios por medio tuyo? ¿Cómo vas a responder al hecho
de que aquella persona que tú odias, igual tú eres el lugar de encuentro con Dios y tú deberías de estar orando y decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y tú eres la oportunidad para que Dios se encuentre con ellos y ellos se encuentren con Dios cara a cara. ¿Cómo vas a responder a tan alto llamado? ¿Abrirás tu tienda, que es tu vida, a todos los que te rodean y permitirás que la vida de Dios fluya por medio de ti a ellos? ¿O continuarás cerrando la puerta con cortinas de temor, de rencor, de orgullo, de envidia, de mentira, de dolor y muchos otros velos que no nos permiten ver la maravillosa presencia de Dios que habita en esa tienda? La decisión la debemos tomar cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. Y espero que seamos siempre ese lugar de encuentro con Dios. Y que cada persona que cruce nuestro camino, que te vea a ti, que me vea a mí, tenga un encuentro cara a cara con Dios mismo. A pesar de que esas frases que hacen parte de nuestro vocabulario cotidiano y egoísta, pero es que me dijo, pero es que, pero, queden atrás. Es mi oración que nuestra familia pueda decir, cuando la veo, cuando lo veo, es como si viera a Dios cara a cara. Y a veces sin necesidad de hablar, sin que me esté diciendo cosas ni predicando, el solo hecho de que me escuche, siento como si Dios me estuviera escuchando, siento que me descargo. Espero que seamos siempre ese lugar de encuentro con Dios y que cada persona que cruce nuestro camino, que nos vea a nosotros, tenga ese encuentro con Dios mismo y que podamos decir nosotros junto a Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y las personas lo vean, no por nuestras palabras, sino por nuestras acciones que pesan más que nuestras palabras. Tú eres ese lugar de encuentro con Dios y eres más que tan solo un insignificante lugar. Y así como el carbón que se ve tan insignificante, se ve negro, oscuro, mancha. ¿Cuál es el proceso que debe seguir el carbón para llegar a convertirse en un diamante? Tiene que someterse a la presión más dura y a la temperatura más extrema para llegar a convertirse en un diamante. Así son nuestras vidas. Hay un proceso de formación que a veces pareciera extremo y que no vamos a durar. Pero es la manera en que el Padre permite y dice, mi hijo, mi hija, tiene lo que se requiere. Y se va a sobreponer a esto y va a ser ese precioso diamante. Es para sacar lo mejor de nosotros. Dios sabe que aquel insignificante lugar es mucho más de lo que la gente piensa. Incluso lo que tus mismos padres hayan podido decir de ti. Aquel insignificante lugar es una joya porque alberga la presencia misma de Dios. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque eres tú quien saca las cosas a la luz, Señor. Te pido perdón porque a veces nos vemos tan insignificantes, tan pequeños, como que no somos nada, no tenemos nada. Creemos que si tuviéramos las cosas, que si tuviéramos las promesas, que si tuviéramos esto y lo otro, el dinero, todo sería mejor. Y resulta que eso no es nada si tú no estás. Resulta que tú tienes algo mejor para nosotros, que es tu propia presencia en nosotros. Yo te pido, Padre, para que cada uno de nosotros aquí, Señor, ese velo sea quitado, removido, podamos aprender a anhelar y amar lo que tú eres y lo que tú amas. Te pido perdón, Padre, porque
Tú has decidido morar en nosotros y habitar en nosotros, pero eso sinceramente a veces no es suficiente. Y hemos buscado otras cosas y queremos otras cosas externas. Te pido perdón, Padre, porque a veces hemos pedido y hemos pedido para nosotros mismos, para nuestros deleites, y no hemos pedido para otros, no hemos orado por otros. Te pido perdón, Padre, porque no siempre hemos sido ese lugar de tu presencia, donde otros puedan tener un encuentro cara a cara, sino que respondemos mal, hablamos mal, somos mal hablados. Te pido perdón, Padre, porque tú me has colocado como esa tienda para que tú habites en medio de mi colegio, mi estudio, mi trabajo, en medio de mis familiares, en medio de mis amigos, en medio de los que me rodean. Y yo muchas veces he cerrado esa tienda y he escondido el hecho de que tu presencia está ahí, para hacerme pasar como uno más del resto, porque es tan fácil estar ahí en medio del campamento. Te pido, Padre, que puedan caer todo velo, Señor, en esta hora. Te pido, Padre, para que esa realidad de tu presencia, Señor, para que sea eso una realidad en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, para que esto que estamos viendo, los temas que estamos viendo, escuchando, te pido que no sea conocimiento más. Te pido que no sea conocimiento mental que no sirve para nada, que es basura. Te pido que podamos vivir aquello que hemos aprendido en cada momento y en cada lugar. Padre, entregamos nuestra debilidad y nuestras fuerzas a ti, Señor. Te pedimos que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer. No queremos quedarnos cortos de nuestro llamado, de ser esa morada tuya, Señor. No queremos quedarnos cortos de ese proceso de formación que tienes para cada uno de nosotros. Y por encima de todo anhelamos tu presencia, Señor. Tu presencia en nuestras vidas, Padre. No queremos crear una atmósfera artificial externa si tu presencia no está en lo interno. Te pido para que todos nosotros, tengamos esa identidad clara de que somos el lugar de tu presencia, de que somos tu habitación, de que somos tus hijos y tu amada. Que sea una realidad tan palpable que cada persona que cruce nuestro camino pueda tener un encuentro contigo cara a cara, sin excusas, sin egoísmo, sin orgullo, sin vanagloria. Que podamos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y permitir que seas tú, Señor, quien obra a través nuestro en pos de otros, para bendecir a otros. Y que esa tienda está abierta 24/7 y que cualquiera que quiera se pueda acercar a ella, porque es el lugar de tu presencia y pueden tener un encuentro contigo. Así ese día le haya ido mal a esa tienda, así ese día se haya levantado mal esa tienda, que no hayan excusas para justificar nuestro pecado. Que podamos ser siempre ese lugar de tu presencia, en todo momento y en todo lugar. Te pido para que esta generación se levante como eso, lo que tanto se ha dicho de esta generación. Que dejen de ser palabras y sean hechos. Amén. Bueno, quiero que vamos a hacer algo. Correte, chiquis. María Paula, ven y coges un carbón. Lauri, ven y coges un carbón. Camilo, ven y coges un carbón. Y Damita, ven y coges un carbón. Y ve a tu puesto. Yo que tengo más carbones. Juanse, un carboncito, por favor. Manu, un carboncito.
quiero que lo empiecen a pasar a los demás. Mírenlo bien y empiecen a rotarlo. Por allá, Cami, tú te habías parado, ven por un carbón lindo. Los carbones se encuentran en todo lado. Lo más fácil de encontrar es carbón. Quemas madera y de ahí sale carbón. Tú hablaste del carbón ahorita, ¿cierto? Nuestra vida puede ser un carbón si no ha sido moldeada por Dios, pero en nuestras manos está si queremos que se convierta en un diamante. Pero eso solamente nos pasa cuando permitimos que Dios, córrete un poquitico para acá, Cristian, cuando permitimos que Dios moldee nuestro carácter. El diamante sale a partir de unas temperaturas altísimas, colocan el carbón a unas temperaturas tan fuertes que se forma la piedra, pero no está lista hasta que el joyero o la persona experta la pule. Ahí es cuando sale el diamante. Entonces no solo es el calor, es el poder pulir esa piedra. Y aquí estamos nosotros en las manos de Dios. Tú decides si quieres ser un carbón o si quieres convertirte en un diamante. Todos tenemos la oportunidad de ser diamantes, pero cuando no nos dejamos moldear por Dios, nos quedamos siendo simplemente carbones. Y eso es lo que queremos que ustedes se lleven hoy. Entonces vamos a venir por el diamante. ¿Listo? Vamos a empezar todos. Acérquense por su diamántico, por favor. Los que quieran que Dios los vuelva un diamante, someterse a altas temperaturas, a gran presión, a ser pulidos, pues pasen y cojan un diamante como muestra de esto. Pero si te quieres quedar siendo un carbón, el carbón, si quieren lo pueden devolver, los que lo tenían, pues entonces no pases. Es como ese reto. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.